Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Sí, profesora. A ver, me confirman, por Sí, favor. Yulisa, buenos días. Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si logran observar mi pantalla? Sí, Miss. Ya, muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver quién me podría manifestar qué es lo que hemos hablado, de qué tema hemos conversado, ya que el tema que nos va a tocar desarrollar el día de hoy es complementario al tema anterior. A ver, Mónica, Mi, Rocío, Avelina, sobre la comunicación. ya hablamos sobre la comunicación. ¿Qué más? ¿Solamente hablamos de qué es la comunicación o hablamos de algún tema al respecto? A ver, Mónica. Presente, profesora. A ver, hablamos solamente de qué es la comunicación, ¿de qué más hablamos? Sobre lo que lleva, profesora, la comunicación, sobre lingüística, sobre su comunicador. Ya, hemos hablado sobre los tipos de comunicación, ¿cierto? Sí, A ver, Miss. ¿y qué es la comunicación, chicas? Es como comunicarnos, Miss. Ya, es como nos comunicamos. Dimos una definición concreta que se debía de manejar de ahora en adelante. ¿Cuál es esa definición? La manera en que nos comunicamos. Miss es la comunicación directa o indirecta. Ya, sí, esos son los tipos de comunicación. Pero al momento de nosotros desarrollar el tema, dimos una definición concreta, ¿cierto? En la cual nosotros cuando de aquí en adelante se nos consulte o se nos pregunte qué es la comunicación, nosotros debemos de responder de una sola manera, ¿cierto? A la cual dijimos que la comunicación es es el intercambio de información que nosotros realizamos con otra persona, ¿cierto? Se manifestó y se dijo que cuando nosotros nos comunicamos debemos de intercambiar una información, pero una información nueva. ¿Para qué? Para cumplir con los 4 propósitos de la comunicación. ¿Cierto? Dimos 4 propósitos y 4 características fundamentales que tiene todo acto comunicativo. ¿Se recuerdan? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, debemos de recordarnos eso, ¿sí? Que es el intercambio de información. Claro está que cuando se nos dice o se nos plantea la palabra comunicación, nosotros podemos decir rápidamente, ah, ya, es el intercambio, o mejor dicho, es cuando nos comunicamos con otra persona. Claro está, es eso, pero se debe de manejar la definición correcta.
¿Sí? Entonces, de ahora en adelante nosotros decimos que la comunicación es el intercambio de información que nosotros realizamos con otra persona. Y para ello debemos cumplir con 4 propósitos fundamentales. ¿Para qué? Para que nuestra comunicación sea eficaz. ¿Sí? A ver, ¿quién recuerda esos 4 propósitos? ¿Quién recuerda esos 4 propósitos? Mis es informar, entretener, persuadir, actuar. Exacto. Nosotros debemos de cumplir con esos 4 propósitos. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros informar, primero nuestra información debe de ser nueva, ¿cierto? Porque, ¿qué les decía yo? Que cuando nosotros brindamos una información que no es nueva o quizás la otra persona ya lo conoce, no va a ser interesante, no va a entretener y mucho menos persuadir al interlocutor. ¿Cierto? Y no va a ser una comunicación eficaz porque no nos van a tomar importancia. Entonces, a eso se refiere. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a informar, vamos a tener muchos factores, muchos elementos de los cuales, o mejor dicho, tipo de mensaje que vamos a manifestar. ¿Cierto? Ahí viene lo que ustedes me decían, ¿no? La comunicación directa, la comunicación indirecta, la comunicación de difusión. Tenemos diferentes tipos de comunicación según a un agente, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a ver esos agentes a los cuales nos vamos a referir, ¿sí? Entonces, para ello, lo primero que debíamos de recordar era eso, la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Entonces, la comunicación va a suponer o cuenta con informar, ¿no? Comunicar conocimientos nuevos, porque lo que nosotros informamos son conocimientos, ¿cierto? Ya sea un chisme, ya sea un chiste o no sé, ¿no? Una información poco relevante quizás para algunas personas, pero lo que estamos manifestando nosotros son conocimientos nuevos que nosotros vamos a dar a conocer a otra persona, porque esa otra persona, porque esa otra persona no es aquella que va a conocer lo que tú le vas a manifestar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para cumplir con el propósito de la comunicación, si no nosotros no nos estaríamos comunicando. ¿Ya? Ahora, en todo acto comunicativo, lo que yo les decía la semana pasada es que vamos a tener perturbaciones. ¿Qué quieren decir perturbaciones? Que cuando nosotros nos estamos comunicando, siempre va a haber una interferencia, ¿no? Ya sea un ruido, ya sea una persona hablando a tu costado, sí, pero va a haber esas perturbaciones, ¿sí? Dentro de una comunicación. Raras veces van a ser un tipo de comunicación sin ruido, el cual va a hacer que nosotros, al tener ese tipo de perturbaciones, provoque lo que es la redundancia. ¿Y qué será la redundancia, chicas? ¿Qué creen que sea la redundancia? ¿Mm? Discúlpeme, no le puedo escuchar la última. A ver, les decía que cuando nosotros nos comunicamos, normalmente siempre va a haber redundancias, ¿sí? Redundancias o mejor dicho, perturbaciones dentro de un acto comunicativo que va a provocar que haya una redundancia. Y la pregunta es, ¿qué creen que sea una redundancia o a qué nos referimos cuando mencionamos redundar? Producir mis. ¿Producir será?
¿Será eso, chicos? A ver, si yo estoy conversando con una amiga y pasa, ¿no? Estoy conversando en la calle y pasa una moto, ¿cierto? Haciendo demasiado ruido. Entonces, y mi amiga no me escuchó la última parte o normalmente lo que ustedes me mencionan. No, profesora, no le escuché. Quizás tuvieron un ruido cuando yo estuve hablando, ¿cierto? O usaron la licuadora, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo realizo? ¿O qué es lo que ustedes realizarían para poder seguir conversando? Repetir, Miss, volver a Ex- decirlo. Decirle de ex- nuevo, Miss. exacto, volver a repetir el mensaje, ¿cierto? Entonces, eso es redundar, ¿ya? Eso es redundar. Redundar es repetir nuevamente la información, ¿ya? Eso es. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros nos vamos a comunicar, normalmente siempre va a haber perturbaciones, siempre va a haber ruidos, ¿cierto? Entonces, lo cual va a hacer que provoque una redundancia, el hecho de repetir la información, ¿ya? Ahora, en todo acto comunicativo, nosotros sabemos que es un proceso, ¿cierto? Es un proceso, ¿por qué? Porque hay todos unos agentes, el cuales involucran para poder comunicarnos. Y esos agentes cumplen una función determinada dentro de la comunicación, al cual se le conoce como proceso comunicativo. Para que nuestro mensaje llegue a la otra persona, pasa por todo un proceso el cual quizás nosotros no lo podemos observar, pero están ahí, ¿ya? Pero ese proceso normalmente se hace mentalmente. Como ustedes ven acá, es una situación comunicativa en el cual vamos a tener a 6 agentes, ¿ya? 6 agentes, a un emisor, a un receptor, a un código, al mensaje, a un canal y por último a un contexto. Si bien es cierto, tenemos un contexto lingüístico anterior, que el cual se le considera que es antes de la comunicación, y un contexto lingüístico posterior, que es después de la acción comunicativa, ¿ya? Entonces nosotros nos comunicamos con un emisor, ¿sí? Que envía el mensaje a un receptor mediante un código y a través de un canal, ¿sí? Y donde durante o dentro de un contexto, ¿sí? Entonces, eso es una situación comunicativa. De aquí en adelante vamos a ver elemento por elemento para poder comprender. Este tema es sumamente importante y también significativo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de comprender la situación comunicativa o cómo es ese proceso en el cual se rige para que nosotros nos podamos comunicar. No es visible quizás, no está tan latente, pero es sumamente importante, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con lo que es el mensaje, ¿ya? ¿Qué será el mensaje, chicos? Miss es lo expresado o comunicado por el emisor. Ya, exacto, es lo expresado, manifestado por el emisor o también puede ser por el receptor, ¿sí? Entonces, el mensaje es eso, es la información que va a elaborar, que se va a transmitir de un punto a otro, es la información concreta, ya no hay que confundir con el referente, porque cuando nosotros hablamos del referente, ya cuando nosotros nos referimos a la realidad sobre la cual se da la información, mejor dicho, el tema, ¿sí? Entonces, sí, cuando nosotros hablamos del mensaje, es la información concreta que envía el emisor al receptor y recíprocamente, ¿ya? Entonces, acá la definición concreta del mensaje nos dice que es una serie de signos lingüísticos. ¿Por qué decimos que es una serie de signos lingüísticos? Sí, que están organizados mediante determinadas reglas porque son la unidad mínima de la palabra, se le denomina signo lingüístico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros enviamos? Son palabras, ¿cierto? Que se han ido formando. Entonces, eso se le conoce como signo lingüístico,
¿Sí? Entonces, aquí aclarando, ¿sí? Yo sé que quizás muchas veces nosotros hemos venido observando, ¿sí? Uno de los elementos o nos han mostrado quizás antes lo del referente, pero el referente a través del tiempo ya se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque es un elemento que se va a desarrollar dentro o se basa simplemente en la realidad de la información, en la idea central, ¿sí? Del mensaje, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, el mensaje es eso, ¿ya, chicos? Ahora, el otro elemento que nosotros debemos de conocer es el emisor. El emisor, como nosotros sabemos, viene de su propia palabra, es quien emite el mensaje, ¿sí? Y es quien va a elaborar el mensaje y lo va a transmitir a otra persona, ¿sí? Se caracteriza normalmente por tener intención comunicativa. ¿Qué quiere decir ello? Que el emisor va a tener una intención comunicativa, que quiere decir que la voluntad de transmitir la información. ¿Cierto? El emisor se comunica con otra persona o se le considera así. ¿Por qué? Porque tiene esa intención de comunicarse o de transmitir una información. ¿Ya? Entonces, pero aparte de que el emisor es quien va a emitir el mensaje, va a elaborar el mensaje, también va a codificar. ¿Y qué consideran que sea la codificación? La codificación son los signos que emplea el emisor y el receptor. No. No, la acción de codificar solamente lo realiza el emisor, más no el receptor. Miss es la persona que expresa su mensaje. Ya, es eso, pero Miss es quien elabora y transmite el mensaje. a ver, esa es la definición que nosotros le damos al emisor. Pero el emisor, aparte de elaborar y transmitir el mensaje, codifica el mensaje. ¿Por qué decimos que codifica? Esa es la pregunta. ¿Por qué creen que nosotros decimos que el emisor es quien codifica el mensaje? ¿Por qué es quien lo transmite a mí? No. A ver, cuando nosotros hablamos de la codificación, que es la que lo realiza el emisor, es porque el acto de codificar es la creación del mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder enviar el mensaje, si nosotros somos los emisores, nosotros ¿qué hacemos previamente? No lo vemos quizás, pero creamos el mensaje, ¿cierto? Elaboramos el mensaje. Pero también decimos que el mensaje que nosotros vayamos a elaborar es espontáneo, ¿cierto? Es espontáneo, pero cuando nosotros nos comunicamos, previamente y mentalmente hemos creado el mensaje. No es que yo, por ejemplo, no me encuentro con una amiga y yo no he planificado encontrarme con esa amiga, pero en mi cabecita, mejor dicho, en mi cerebro, yo ya estoy elaborando mi mensaje, palabra por palabra, y ese proceso que yo realizo en mi mente para poder comunicarme con alguien se le denomina la codificación. ¿Ya? Entonces, eso es la codificación, la creación del mensaje que realizo mentalmente. ¿Ahora sí me comprendieron? Sí, Miss. Miss. Entonces, eso es codificar, ¿ya? La creación del mensaje mentalmente. Ahora, si tenemos a un emisor, quien es quien envía el mensaje y codifica el mensaje, ¿a quién también tendremos? El receptor, Miss. Tenemos a un receptor.
así como hemos tenido a un emisor, quien es quien emite el mensaje, tenemos a un receptor, quien es quien recepciona el mensaje y lo recibe. Pero aparte de recibir, si el emisor codifica, el receptor, ¿qué va a hacer? Descodifica, Miss. Decodifica, ¿ya? ¿Y qué será decodificar? Si codificar es crear el mensaje, decodificar, ¿qué será? Es lo que ya es el mensaje que ya tenías en mente, Miss. No. Por ejemplo, a ver, a ustedes, cuando ustedes quieran, cuando ustedes se comunican con una persona, a ustedes les están enviando un mensaje, o en este caso, en el de nosotros, ¿no? Yo soy el emisor, ustedes son mis receptores, pero aparte de recibir mi mensaje, ustedes, ¿qué están haciendo con mi mensaje? ¿Qué están intentando hacer? Aprender, Miss. Descifrarlo, Miss. Descifrar, esa es la palabra, descifrar, aprender o interpretar. Están intentando interpretar mi mensaje. Y ese acto de interpretación, que quiere decir o comprender mi mensaje, se le denomina la decodificación. Porque ustedes, ¿qué hacen? No es que realizan, no es que ustedes, cuando ustedes les llegue el mensaje, copian en un cuaderno y palabra por palabra sacan para poder interpretarlo. No, no realizan eso, sino que es lo que realizan, hacen una interpretación también mentalmente. Entonces, tanto la codificación como la decodificación son actividades mentales que nosotros realizamos. Tanto el emisor, que es quien emite el mensaje, ¿sí? Y crea el mensaje, que es codificar, que lo realiza mentalmente al momento de recepcionar y recibir también los mensajes, es una actividad mental que nosotros realizamos. Sí, porque yo no agarro una hoja y me pongo letra por letra y desarmo el mensaje. No, esa actividad yo lo estoy haciendo en mi cabecita, que es la actividad de interpretación de mi mensaje. ¿Sí? Entonces, si el emisor codifica, ¿el receptor qué hace, chicas? Elabora y transmite el mensaje, Miss. No, 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 no. A ver, les estoy mencionando, me escuchan. Les digo, si el emisor es quien codifica, que codificar es crear el mensaje, ¿el receptor qué hace? ¿Qué realiza? Decodificar, Miss. Decodifica. ¿Qué significa interpretar el mensaje? ¿Ya? Quiero que quede bastante claro esto porque hay una pregunta ahí en el examen. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya tenemos a un emisor, a un receptor y al mensaje. ¿Qué nos faltará? El canal. ¿Y qué será el canal, chicos? Es el medio que se envía. ¿El medio que se envía? Es el medio El que medio que se envía el transmitimos el mensaje. mensaje, Miss. Es el medio por el cual se envía el mensaje. Pero tenemos dos tipos de canales. Ya no solamente existe un tipo, tenemos dos tipos, ¿sí? Que son canales naturales o canales llamados artificiales o técnicos. ¿Por qué llamamos canales naturales o canales artificiales? Es que cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, si estamos físicamente en un mismo ambiente, ¿por medio de cuál nos estaríamos comunicando? ¿Por medio de qué? Naturales, Miss. Naturales. Por ¿Por medio, qué? Porque mi mensaje a través de dónde estaría llegando hacia ustedes. por medio artificial, Miss. No. Nosotros, digo, ustedes y mi persona estamos en un salón de clase. Yo les voy a dictar este mismo tema, pero mi mensaje, o mejor dicho, aclaro, mi mensaje, ¿por medio de dónde está llegando hacia ustedes? ¿Por medio de qué canal? Emisor, Miss. No.
A ver, no sé si se me Referentes, entiende Miss. la pregunta. Si nosotros, ustedes y mi persona, están en un mismo, estamos en un mismo ambiente, ¿yo qué medio estoy usando para comunicarme con ustedes? ¿Por medio de dónde está llegando, mejor dicho, mi voz hacia ustedes? El código, Miss. Micrófono. No, Por medio del emisor, Miss. no. No tiene nada que ver acá el emisor, el receptor, el código, no tiene nada que ver. Por el celular, Miss. No, pero estamos Canales en un mismo naturales, ambiente. Miss. Ya, es un canal natural, pero mi mensaje o mi voz, ¿por dónde viaja para que llegue a ustedes? ¿Mm? Por el medio del aire. Vía red. Redes sociales, Miss. A ver, por Por el medio medio del aire, chicos, del aire, porque si ustedes y mi persona estamos, no voy a usar ni el celular ni un micrófono. ¿Qué voy a usar? Solamente mi voz, el cual va a viajar por el aire para que llegue a ustedes, ¿cierto? La diferencia es ahora, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos, bueno, mi persona se encuentra en mi casa, ustedes estarán en su casa, en el trabajo, en la calle, en el mercado, ¿cierto? Pero mi voz, o mejor dicho, mi mensaje, por medio de dónde está llegando hacia ustedes. el aire. ¿El aire? ¿También por el aire? Perdón, Miss, no lo escuché bien. Disculpen, no escuché. Miss, ¿podría volver a repetir, por favor? A ver, ahorita, ¿por dónde me están escuchando ustedes? Artificial, Miss, no me artificial. Estamos haciendo uso de un canal artificial, porque muchos de ustedes me están escuchando a través, por ejemplo, de un celular, de una laptop, de una tablet o de una computadora. Entonces, esa es la diferencia entre canal natural y canal artificial. Sí, cuando nosotros hacemos uso del canal natural es de cuando nosotros nos comunicamos o nos encontramos físicamente en un mismo ambiente. Solamente ahí yo voy a usar canal natural porque solamente estaría haciendo uso del habla, más no de otro elemento. Mientras que cuando yo hago uso de un canal artificial, hago referencia a la creación del hombre. ¿Qué quiere decir? Cuando yo uso un objeto que haya sido creado por el hombre. Yo ya no uso ahí solamente mi voz, mejor dicho, ahí uso, por ejemplo, un papel, uso el celular, uso una laptop, una computadora, una pintura, un libro, ¿cierto? Cuando yo me comunico por medio de un objeto que haya sido creado por el hombre, ahí estoy haciendo uso de un canal artificial, más no natural. ¿Ya? Porque ahí, por ejemplo, ya puede ser que yo estoy en un mismo ambiente, les doy un examen y Mónica con Gabriel no estudiaron y quieren pasarse la respuesta. Ellos gritan para pedirse la respuesta uno a otro o qué es lo que realizarán o cómo se estarían comunicando. Por artificial, Miss. ¿Por medio de dónde se estarían comunicando? ¿Cómo estarían enviando su mensaje? A ver. Artificial. Por Canales artificiales, naturales, Miss. Ya, pero ¿qué usarían? Pues, ¿qué usarían para que se comuniquen? Papel o señas. Un celular Ah, o un sí. Celular. tablet.
Exacto, un papel o su celular. Estarían usando, puedan comunicar. Muy bien. Entonces, solamente ahí estaría usando lo que es el canal artificial. Cuando yo uso un objeto o algún otro medio que no sea mi voz o que no viaje mi voz por él, ahí. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? Respecto a lo que hemos hablado ahora. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, Miss. Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya tenemos claro del elemento del emisor, del receptor, del código, digo, del canal y del mensaje. Ahora, ¿qué elemento nos falta para comunicarnos? ¿Qué elemento nos falta, chicos? El receptor, Miss. No. ¿Qué elemento nos faltaría hablar? Ya hemos hablado de un emisor, de un receptor, del mensaje. ¿Qué elemento nos falta? Código, ¿De qué Miss. elemento? ¿Cómo? El código. El código. Nos falta hablar del código. ¿Y qué creen que sea el código? ¿Qué creen que sea el código, chicos? El idioma que utilizamos, Miss. Exacto. Cuando nosotros hablamos del código, vamos a hacer referencia al idioma o al tipo, ¿sí? Que nosotros vamos a usar para comunicarnos. Acá se Un pueden conjunto de agrupar. elementos, Miss. Exacto. Cuando nosotros hablamos del código, vamos a referirnos a comunicación lingüística y a comunicación no lingüística, lo que estábamos hablando la clase pasada. Por eso les decía, ¿no? Los temas de comunicación son complementarios, así que tenemos que estar atentos a cada uno de ellos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del código, vamos a hacer referencia a ello, a la comunicación lingüística y a la comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque el código es el conjunto de signos relacionados entre sí que se van a basar en unas reglas para saber combinarlos. Porque no solamente hay una sola forma de poder nosotros comunicarnos o enviar un mensaje, ¿cierto? Si bien es cierto, los que hemos o tenemos la facultad de poder comunicarnos a través de un habla, nosotros vamos a emplear un lenguaje, mejor dicho, una lengua o mejor dicho, un idioma. Pero aquellas personas que, por ejemplo, los sordomudos, ¿cómo se comunicarán? Mediante mímicas, A través de Miss. señal. ¿Mm? Mediante mímicas, Mediante Miss. mímicas, A través de señales. mediante mímicas, Señales. señales, ya, pero ellos también tienen un lenguaje, ¿cierto? Ellos tienen Mímicas un o lenguaje. gestos, Miss. Ya, pero como les decía, ellos también tienen una forma de comunicarse, tienen un lenguaje propio de ese tipo de personas, que es el lenguaje de señas, que son de las manos,
¿cierto? Y también emiten un mensaje a través de ello, ¿ya? Entonces, nosotros también nos podemos comunicar, por ejemplo, mediante los colores, ¿cierto? O solamente nos podemos comunicar mediante un idioma. No, Miss. No, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy queriendo cruzar de una esquina a otra, pero hay un semáforo. ¿Cuándo o cómo yo sé cuándo debo de cruzar? Cuando cambia los colores. Cuando cambie el color rojo, ¿cierto? Solamente ahí puedo cruzar. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estoy realizando la comunicación, el proceso de comunicación. Me estoy comunicando, quizás el semáforo no habla, ¿cierto? Pero sí se comunica a través de los colores, ¿ya? Entonces, ese es el código, ¿ya, chicos? Ahora, y por último, vamos a tener el último elemento que es el contexto. El contexto es la realidad. ¿Qué quiere decir eso? El lugar donde se realiza la comunicación. Muchas veces hay dudas y me dicen, profesora, pero acá no me dice que esté en una casa, que esté en un parque, solamente me dice el día y el día donde se comunican. Eso también cuenta como contexto, porque si yo te digo, el 2 de abril del mes de agosto, Juanita y Patricia se comunicaron. ¿Cuál será el contexto ahí? El 2 de abril. El 2 de abril del mes de agosto. Ese es el contexto, ¿ya? No necesariamente va a estar especificado, ¿no? Que Juanita y Patricia se comunicaron en un parque. No, no específicamente. Eso es, el contexto es la situación, el lugar, la circunstancia de la realidad. ¿Cuándo es que se comunica? ¿Ya? Entonces, ese es el contexto. El lugar o situación donde se realiza la comunicación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Muy bien, porque ahorita vamos a practicar, ¿ah? Por favor, y ahí todos me van a participar. Ahora, hay dos diferencias de los contextos. El contexto siempre va a depender según el mensaje que nosotros vayamos a manifestar. Por ejemplo, si yo digo en la primera imagen, digo, qué fresca, digo, ¿a qué me estoy refiriendo? Disculpe, ¿me aire, podría Miss. repetir? En la primera imagen, si yo digo qué fresca, ¿a qué me refiero ahí? Al Al agua. agua. Al agua, ¿cierto? Y en la segunda imagen, yo digo qué fresca, digo. Es el mismo mensaje, ¿ah? De que se están plagiando. Exacto, a la actitud, ¿cierto? Entonces, el contexto va a variar según la situación comunicativa, ¿ya? Según el mensaje. Muy bien. Ahora, ya que no hay dudas, les voy a dejar unos minutos para que me puedan desarrollar este pequeño proceso comunicativo. Les estoy planteando la oración y luego me deben de identificar sus elementos, quién es el emisor, receptor, mensaje, código canal y contexto. Yo voy a llamar, ¿sí? A cada uno de ustedes, uno a uno, para que me pueda dar su mensaje. Les doy para ello 3 a 4 minutos exagerando, no es un texto demasiado extenso ni muy difícil. Sí, a ver, a trabajar en base a lo que yo les he explicado.
Muy bien, suficiente tiempo que creo yo, ¿no? A ver, Rocío Rivera. Rocío Rivera. Miss, es el mensaje que están transmitiendo, Miss. A ver, todavía no hago la pregunta, Rocío. A ver, ¿me escuchan, por favor? ¿Sí? A ver, Rocío. Dice, María y Juan se encuentran en su casa. María le menciona a Juan que desea comprar una cocina. Entonces, Rocío, a ver, ¿quién es el emisor? María, Miss. El emisor es María. Muy María. bien, excelente. Mónica Ramos. A ver, Mónica, ¿quién es el receptor? Es Juan, Miss. ¿Quién? Es Juan. Es Juan, ¿verdad? Juan. Muy bien, excelente, Mónica. A ver, Celina. Celina. Sí, profesora, yo recién estoy A ver, ingresando. Yo recién estoy ingresando porque no tenía internet en antes. Es que estaba nublado acá. ya, a ver, te narro un poquito sobre lo que te toca, ¿ya? A ver, el mensaje es la información que se envía tanto el emisor hacia el receptor. A ver, en esta conversación, ¿cuál crees que sea el mensaje? Emisor, profesora. No, el mensaje, el mensaje. El mensaje es la información que envía el emisor al receptor. Ya Rocío y Mónica nos han dicho que el emisor es María y el receptor es Juan. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje le envía María a Juan? María. A ver, no me estás entendiendo. A ver, otra compañera. Abelina. Comprar una cocina, Miss. Exacto, ese es el mensaje. Porque María, acá Dios dice, María le menciona a Juan que desea comprar una cocina. Entonces, el mensaje es el deseo de comprar una cocina de María. Ahora, a ver, Jenny García. Sí, Miss, Jenny dígame. García. Jenny, ¿cuál es el código? El código es el idioma escrito. El código, ya, no. ¿Cuál es el Pero código no, entre la conversación de María y de Juan? Recuerda que hemos dicho que el código es el idioma que manejan. sí. Ya, ¿cuál es el código entre María y Juan? ¿En qué idioma se están comunicando? Español. Español, ese es el código. Sí, ese es el código. ¿Ya? Ese es el código. Ahora, distinto fuese el caso que dirían, ¿no? María y Juan hablan inglés, ahí sí, el código sería el idioma inglés. Muy bien, Jenny. Ana María. Miss, Ana María, a ver, ¿cuál es el canal? ¿Es natural o artificial? natural. Natural, porque están conversando personalmente. Mente. Litano Silva Raúl. Sí, Miss. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde están conversando? ¿Cuál es el contexto, Litano? ¿Dónde están conversando? En su casa. En su casa. Ese es el contexto.
Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera se desarrolla este tipo de ejercicios, ¿ya? ¿Por qué les he dado este mismo formato? Porque este formato lo van a encontrar también en el examen, ¿sí? Y quiero que ya no haya dudas respecto a ello, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando nosotros hablamos de la comunicación, recuerden que es el de transferir información nueva de un lugar a otro o de un punto a otro. Dentro de ese acto comunicativo, proceso comunicativo, va a haber una situación comunicativa, un proceso el cual se rige para poder nosotros comunicarnos, que va a haber un emisor, un código, un mensaje, un canal y un receptor, y que va a englobar todo un contexto. Cuando nosotros hablamos de emisor, es quien envía el mensaje, pero aparte de enviar, es quien codifica el mensaje, ¿sí? Envía un mensaje, el mensaje que es el conjunto de signos lingüísticos, la información que se envía hacia el receptor. ¿Quién es el receptor? El que recibe el mensaje y lo recepciona, ¿cierto? ¿Quién es quien decodifica el mensaje? ¿Qué significa decodificar? Interpretar el mensaje. Este emisor y receptor envían un mensaje por medio de un código, usando un código. ¿Qué es el código? Es el idioma que nosotros usamos cuando nos comunicamos. ¿Por medio de qué? Por medio de un canal, ¿cierto? El canal puede ser natural o también puede ser artificial, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del canal natural es cuando nuestro mensaje lo único que usa es el aire para que se pueda comunicar con otra persona, mientras que llamamos artificial cuando usamos cualquier otro objeto que haya sido creado por el hombre para comunicarnos. Si yo, por ejemplo, hago una llamada y me comunico con otra persona, estoy haciendo uso de un canal artificial porque estoy comunicándome por medio de un celular todavía, ¿ya? O cuando me mando una carta, también es un canal artificial. Y el contexto es la realidad. Sí, la realidad, el lugar donde se está realizando la conversación. ¿Ya? Puede ser el lugar, el tiempo o el día. Ya no necesariamente va a estar específico. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. ¿Ninguna? Muy bien. Ya que no hay dudas, No, nos vamos a quedar acá. Espero que haya quedado bastante claro este tema, que es sumamente importante. Y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias.